Hola, ¿qué tal? Este es el segundo video de la mini CNC donde vamos a ver las piezas mecánicas y electrónicas que yo utilicé para armarla. Si no vieron el primer video, aquí en la pantalla o en la descripción les voy a dejar un link donde pueden ver la máquina funcionando con mayor definición. Como vemos, primero tenemos la electrónica, el Arduino Uno que utilizamos. Como driver yo utilicé la Motor Shield de Adafruit, la B1. Y como mecánica, como no todos vamos a tener las mismas piezas porque son piezas de reciclaje, yo les voy a mostrar las piezas que yo utilicé para que se den como guía, como idea de cómo construirla. Primero les voy a mostrar rápidamente. Aquí tenemos el eje Y o el eje Y con la base donde soporta el papel, donde se va a escribir. También reciclado de una lectora de CD. Tenemos también el eje X montado sobre parte también de una lectora de CD-ROM. El eje Z yo también lo construí con acrílico, donde monté tanto el servo como el mecanismo con la corredera y el ajuste para la lapicera. Y como base de la máquina utilicé simplemente la tapa de una lectora de CD-ROM, donde le hicimos unos orificios para poder atornillar todas las demás piezas. Bien, comencemos ubicando al eje Y sobre la base. Yo nada más le quité el láser al mecanismo y justamente en esa pieza es donde vamos a ubicar la superficie donde vamos a pegar el papel. Yo utilicé un cuadrado de acrílico. Los cables se los soldé directamente al motor para mayor comodidad. Y ahora les voy a mostrar cómo lo sujeto. Yo utilizo 4 tornillitos donde también les puse un resorte a cada uno para poder nivelar la base. Digamos, ajustando los tornillos vamos a lograr que la lapicera cuando imprima tenga la misma presión sobre toda la superficie. Yo en mi caso, que utilicé esta base acrílica, al pegarla no me quedó del todo derecha, pero con este sistema podemos compensar perfectamente esa inclinación. Bien, aquí ya tenemos montado el mecanismo con sus 4 tornillos y resortes. Se puede ver cómo trabajan. Una vez que tengamos armada toda la máquina, vamos a ajustarlos para compensar si tiene alguna inclinación y ajustar la altura correcta para que se pueda imprimir bien. Ahora vamos a ver al eje X cómo ubicarlo, también en estos 2 orificios que hicimos. Yo en mi caso tuve que darle un poco de mayor altura porque me quedó bajo, por eso utilicé unos suplementos, pero no sería el caso, no serían necesarios si dan la altura correcta. Pero antes vamos a ver de dónde saqué ese marco plástico donde están ubicadas las guías del mecanismo. Muy sencillo porque está sacado también de la misma lectora que utilizamos la mecánica del láser, ¿no? Bueno, vamos a ver el eje X cómo está montado. Como dije en el anterior, a la mecánica solo le quitamos el láser porque justo en la pieza que nos queda es donde vamos a ubicar al soporte para el eje, en este caso Z. Los cables también los soldé directamente al motor y le hice unos agujeritos abajo que van a coincidir con los que tenemos en la base, ¿no? Les quiero mostrar, aquí tenemos, esta es la lectora de CD-ROM que yo utilicé. Era una lectora que no funcionaba. De aquí sacamos tanto la mecánica para el eje X como el marco. Aquí se puede apreciar donde lo corté y la pieza es ideal. Y aquí lo ubicamos. Es la misma mecánica de esa lectora pero puesto en forma horizontal, ¿no? Y queda perfecto. Muy bien.
Ahora sí, teniendo ubicado el eje X y el eje Y sobre la base, podemos regular la altura para que nos quede bien. Aquí se puede ver los tornillitos que sujetan al eje X con la base y los tornillitos con los resortes que nos van a permitir ajustar la altura y nivelar la superficie que tiene el papel para que pase justo bien derecho por debajo del eje X. Con las tuerquitas aquí debajo vamos a arreglar la altura o nivelarlo si tenemos mucha diferencia. Por la parte de atrás también tenemos las otras dos tuerquitas para regular la altura de la parte trasera, y justo en esta parte nos queda el lugar para ubicar nuestra placa Arduino. Hay que tener en cuenta que si utilizamos una base metálica tenemos que poner algún tipo de aislante para que los contactos de la soldadura de la placa no toquen con la superficie metálica para no generar ningún cortocircuito. En ese caso yo utilizo un pedacito de plástico que pegué sobre la base para apoyar sobre encima de la placa Arduino. Ahora por último solo nos queda montar el eje Z. Tal vez esta sea la parte más complicada de armar, según los materiales que consigamos y nuestra imaginación. Lo que tenemos que lograr con esta pieza es poder sujetar la lapicera y que ésta tenga un movimiento hacia abajo y hacia arriba libre, accionado por nuestro servo, ¿no? Yo en mi caso la construí con acrílico. Este material es muy fácil de doblar y de agujerear y se puede pegar con adhesivo instantáneo. Tanto para la corredera plástica como para la guía metálica yo la saqué de una disquetera vieja, una floppy 3,5. Y para sujetar la lapicera lo que utilicé fue sacado de un compás. Esa pieza que se ve con una tuerquita de color está sacado de un compás de los que se utilizan en dibujo. Ahora bien, como dije antes, no todos vamos a tener los mismos materiales, por eso vamos a tener que hacer uso de nuestra imaginación para poder armar esta pieza. Yo lo ubiqué sobre el eje X con un tornillito, aprovechando un agujerito que ya había ubicado allí donde estaba el láser, ¿no? Aquí se puede ver dónde va a quedar esta pieza ubicada. Muy bien, ya tenemos todo lo que es la parte mecánica armada. Solo nos restaría hacer las conexiones de alimentación hacia el Arduino y las conexiones de los motores y el servo hacia nuestra placa Adafruit. Primero, me faltó acá una pieza que une al servo con el movimiento del eje Z, pero simplemente es un alambrecito que se ve perfectamente en el video con la máquina funcionando. Ahora sí, para conectar nuestros motores y el servo a nuestra placa Adafruit. Nuestra placa tiene dos conectores para servos. Nosotros podemos utilizar cualquiera de los dos. En ese caso lo podemos cambiar después en el sketch. Podemos cambiar uno o el otro. Para alimentar los motores vamos a utilizar la alimentación externa que tiene esta placa. Yo utilizo una fuente de PC, por eso le puse esa ficha. Y en ese caso hay que quitar este jumper que tiene aquí, que en ese caso nos habilita la alimentación externa. De tenerlo puesto, el Arduino alimentaría la placa, pero el Arduino no tiene la corriente necesaria para suministrarle a los motores. Entonces nuestro Arduino estaría alimentado por medio del USB, ya que tiene que estar conectado a la PC para pasarle el G-code, y los motores estarían alimentados a través de nuestra fuente externa. Bien, ahora para conectar los motores, primero tenemos que poder identificar cada una de sus bobinas. En este caso solo vamos a hablar de motores paso a paso bipolares, ya que son los que encontramos en las lectoras de CD. Los motores paso a paso bipolares en su interior contienen dos bobinas, por consiguiente de ellos salen 4 cables. Para identificarlos es muy fácil. En este dibujo, a modo ilustrativo, les voy a mostrar cómo están ubicadas las bobinas y cómo podemos identificar cada uno de sus pares. Midiendo con un tester o multímetro
la resistencia de a pares, vamos a encontrar cada uno de sus terminales. Por ejemplo, si medimos entre los puntos A y B, vamos a obtener cierta resistencia. Y si medimos entre los puntos C y D, como en el dibujo, vamos a obtener también una resistencia porque tenemos los extremos de una bobina. Obviamente entre los puntos B y C no obtendríamos ninguna medición. Simplemente de esta forma conectamos los motores a los bornes de la placa Adafruit. En el caso de que al probarlo girara al revés, invertiríamos las conexiones de las bobinas. Bien, ahora sí, con esto tendríamos completamente nuestra impresora armada, tanto la parte mecánica como la electrónica. Antes de comenzar con el tema software, que es lo que vamos a explicar en el siguiente video, para que este no sea tan largo, ya que los programas son varios los que vamos a utilizar, vamos a revisar que todas las partes móviles de nuestra impresora tengan un movimiento libre. Vamos a revisar que las guías de los ejes y que la altura de la base que sostiene el papel sea la correcta, para que al momento de conectarlo todo funcione correctamente. En pantalla les voy a volver a dejar el link para que vean el video de la máquina funcionando, por si no lo vieron. Cualquier duda, cualquier sugerencia, si alguna parte no quedó bien explicada, lo pueden decir en los comentarios, pueden hacer preguntas, yo las responderé. Si les gustan este tipo de proyectos, suscríbanse al canal y no se pierdan del próximo video donde explico los programas que yo utilicé. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.